Estamos en emisora Clásica Radio, en el programa Radio Noches de Esperanza, nueva temporada Desafíos Actuales, donde estudiamos temas de actualidad bajo una óptica cristiana. Queremos empezar este programa dándole un saludo muy especial al señor William Sabogal, el director de emisora Clásica Radio, que todos los jueves permite la transmisión de este programa. Y por supuesto a todos ustedes, a nuestros oyentes fieles, que cada jueves se conectan con nosotros, que comentan, que participan, que comparten esta emisión. Así que sean ustedes bienvenidos en esta emisión número 16, invitándoles a que comenten sus preguntas, también que compartan y que también reciban con nosotros a Pablo. Pablo, buenas noches, bienvenido tú a este precioso escenario de Radio Noches de Esperanza. Buenas noches, Mónica, nuevamente siempre es una gran alegría estar juntos, siempre es una alegría también las personas que se están conectando, que están escuchando, entonces pues deseando la bendición, la guía del Señor y que Él nos ayude en esta nueva edición del programa. Y con este tema, todos siempre decimos lo mismo, pero es así, es un tema importante que muchas personas sé que están atentas también a la información que van a compartir. Así que les comento a nuestros oyentes, Pablo, y a todos los que después lo van a ver, que el tema hoy es las adicciones, causas y liberación. Sé que hay mucho contenido por compartir, Pablo, así que dándote la bienvenida y empezando de una vez en vivo, 7:31 de la noche, quisiera empezar por esta pregunta. Empecemos por tener claridad, ¿qué son las adicciones, Pablo? Bueno, Mónica, sabes que ya hemos hablado en algunos programas de algunas y también la idea de hoy es poder dejar como la base para tratar algunos asuntos más específicos, pero el diccionario, principalmente en relación a lo que preguntas sobre las adicciones, nos define que es cualquier adicción, según el diccionario, implica cuando nos sometemos a algo o a una conducta que comienza a generar una dependencia en nosotros y que nos produce algún tipo de mal. ¿Sí? Sí. Entonces las adicciones son como aquellos hábitos destructivos que por un lado tienden a aferrarse en nosotros de tal manera que afectan nuestra voluntad o nuestro comportamiento, causándonos daño. Entonces hay una gran cantidad de adicciones que nosotros podríamos mencionar de tipo conductiva o relacionado a algún tipo de sustancias. Lo interesante, Mónica, es que estudios muestran que el cerebro del hombre es muy fácilmente adictivo. ¿Sí? Nuestro cuerpo y especialmente nuestro cerebro, hemos hablado de eso en algunos programas anteriormente, produce una sustancia que es la dopamina. Sí. Y nuestro cerebro tiene a adaptarse y a condicionarse cuando él experimenta picos altos de dopamina. Entonces es muy común de la naturaleza del hombre que al sentir ciertas descargas de dopamina, el mismo cerebro tiende a la tendencia a adaptarse y a volverse adicto a estas experiencias. Entonces eso hace que el cuerpo y el cerebro mismo del hombre comience a pedirle al hombre más dosis en aquellas cosas, comportamientos o sustancias que generan este tipo de adaptación del mismo cerebro. Entonces es curioso que nosotros vivimos en una sociedad que es esclava a muchas cosas, una sociedad que está subyugada por muchas cosas. Y bueno, es importante que hablemos de cuáles son las causas, cómo podemos enfrentar eso, si nos afecta a nosotros como cristianos o no. Y bueno, el tema es muy variado, podríamos hablar de drogas, como hemos hablado de pornografía, podemos hablar de adicción a los videojuegos, a los juegos de azar, a la comida, hay tanta variedad de cosas que se pueden mencionar en relación a esto. Hablamos de redes sociales en algún momento, dispositivos electrónicos. Entonces hay una gran variedad de asuntos en los que a veces el hombre se deja llevar y termina en un círculo vicioso, en un círculo donde las personas terminan siendo controladas, dominadas
por ciertas cosas que en últimas producen placer. Súper interesante lo que nos estás diciendo porque como tal, y lo estabas diciendo, se puede relacionar adicciones, 2 puntos, drogas, por ejemplo, pero el escenario que se va a manejar hoy es de manera general, ¿no? El panorama muy amplio que es una adicción. Empecemos por identificar también eso, ¿no? Me parece muy válido manejarlo así ampliamente. Y ya que acabas de dar esa definición, Pablo, las adicciones, ¿por qué crees tú que son tan peligrosas? Bueno, se consideran adicciones porque producen un mal en nosotros, ¿sí? Ellas tienen un efecto en la conducta, en la voluntad, aún en el albedrío de las personas muy fuerte. Y son muy peligrosas porque generan esclavitud, generan dominio, terminan atrapando a las personas y cada vez esclavizándolas más, Tremendo. Llevándolas a un círculo más estrecho, sí. Donde, como decíamos ahora, la persona pierde su voluntad, pierde su libertad, pierde la capacidad de actuar normalmente. Jesús en sus días, aunque él no usaba estos términos, cuando él estaba hablando un día con los judíos, él les dijo que de cierto, que todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y ese es uno de los mayores problemas de las adicciones. Las adicciones generan esclavitud, porque son una expresión del pecado. Entonces, cuando el altar de la adicción se construye en una vida, en esa esclavitud, como los esclavos de aquellos días, la persona pierde la dignidad, la persona pierde su voluntad, la persona termina perdiendo su amor propio, su amor a la familia, su propósito en la vida. La persona comienza a sacrificar muchas cosas, sus responsabilidades, su amor pues hacia él, hacia la familia, hacia Dios, y comienza, como decíamos ahora, en ese estado de esclavitud a ser subyugado y a entrar a un tipo de vida muy destructivo. Las adicciones son muy destructivas para la persona y muy esclavizantes. Entonces, ese tal vez es uno de los efectos y los mayores peligros, que cada vez está cerrando más el círculo y la persona cada vez se ve más envuelta en estos asuntos, tanto que no se puede liberar. Y lo común es que esto es tan sutil que la persona piensa que no es así. Yo iba a decir eso. Muchos pueden decir, no, esto yo lo manejo, yo lo domino, esto es normal, es un poquito, lo estoy disfrutando, sea cual sea el escenario del que estemos hablando, pero esto nos da luces para identificar, creo que estoy siendo adicto a esto. Sí. Es importante ese punto. Sí, la negación es parte del camino de una de las jornadas que comienza a experimentar el adicto. Pero con el tiempo él va dándose cuenta que cada vez eso más lo está dominando. Correcto. Lo está esclavizando, lo está llevando a un tipo de vida y de prácticas donde él ya va perdiendo bastante su libertad. Entonces, bueno. Que sean esas primeras alertas, ¿no? Y sobre todo que cada uno de nosotros, inclusive nos incluimos también, ¿qué me está dominando realmente? ¿Estoy siendo adicto a? Y que sean esos interrogantes necesarios en este programa que nos empecemos todos a realizar. Y ya conociendo y empezando a plantear este panorama, Pablo, acerca de las adicciones que dominan, todo el mal que hacen, hablemos un poquitico más respecto a los síntomas de una persona adicta. ¿Podríamos describirlo? Un tipo para identificarlo, chulear. ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, primeramente muchas adicciones se gestan y su raíz está en la mente de la persona. Y una de las primeras características que podemos ver en una persona es su obsesión mental hacia el asunto. Su mente comienza a sentarse y se instala en eso que le está produciendo la adicción. Si son los videojuegos, si son las drogas, si son, bueno, un tipo de práctica, su mente queda como atrapada y todos sus pensamientos comienzan a ser dirigidos constantemente allí, tanto que la persona no puede controlar eso. Claro. Aunque no quiere, se levanta pensando en eso, cuando está almorzando está pensando en eso, quiere hacer eso y su mente comienza a girar en torno a ese ¿sí? Algo. Entonces la obsesión mental ya es algo que nos demuestra
dónde está nuestro corazón, hacia dónde estamos dirigiendo nuestros pensamientos y qué lugar está ocupando ese asunto en mi vida. Si yo a toda hora estoy pensando en ir a apostar, ir a jugar, estar en el casino, estar ahí, eso ya es un problema. O si yo a toda hora me estoy pensando en querer ir a fumar algo, y a toda hora estoy como en ese estado donde mi mente está siendo gobernada por eso, yo ya tengo que tener una alarma, como tú decías, hasta nosotros, de que algo mal está sucediendo, ¿no? Lo segundo, cuando la persona ya entra a estos estados, un síntoma muy evidente de adicción es que la persona pierde el control. O sea, lo que decíamos ahora, ella ya no es dueña de su voluntad. La persona, aunque no quiera hacer eso, la está dominando. Quiere decir que ella pierde el control en el sentido de que comienza a desatender, por ejemplo, sus obligaciones diarias. Sí. Ella comienza a ser descuidada en sus deberes laborales, ella comienza a ser descuidada en sus deberes familiares, ella comienza a ser descuidada en sus deberes económicos. O sea, comienza a haber una pérdida del control. Lo que antes nosotros controlábamos, lo que hacíamos normalmente, eso comienza a perder porque el dominio que tiene la adicción sobre mí comienza a desestabilizarme, ¿no? Claro. Ya no soy la misma persona, ya no atiendo de la misma manera a mi esposa, a mi familia, a mis hijos, sino que ya comienzo a ser descuidado, ¿sí? Entonces la pérdida de control, la pérdida de prioridades, el desplazar cosas importantes de mi vida hasta el sueño, ¿sí? Hay gente que pierde el sueño, hay gente que pierde el trabajo, hay gente que pierde la familia. Aunque se sabe que es importante y que no es tan sano, pero domina. Yo recuerdo, Pablo, súper rápido, el año pasado, un varón, padre de familia, su nene tal vez unos 8 años, y le empezó a ganar el tema de los videojuegos en casa. Llegaba tarde de trabajo, se acostaba a dormir, y cuando la esposa se daba cuenta, no estaba a su lado. ¿Dónde estaba? Conectado, jugando. Compró un gran televisor, porque quería verlo mejor, y le llegó a costar mucho. Su esposa llegó a consultar por ello, decía, el niño lo está viendo, y él dice que es su forma de relajarse, y siendo su primer inicio para relajarse, terminó siendo perfectamente una adicción. Y sabes que muchas personas caen en variedad de adicciones buscando eso como una salida, un descanso. El asunto es que volvemos a lo mismo, nuestra tendencia natural es ser adictivos. Y hay cosas que producen mucho placer, por ejemplo los videojuegos, la pornografía, las sustancias psicoactivas. Entonces la persona comienza a disfrutar inicialmente de picos de dopamina, pero eso comienza a dominarlo a tal punto que la persona ya pierde el control de la hora, el tiempo, y generalmente comienza a generar ese tipo de caos. Cuando él pierde el control, todo él y todo su alrededor va a sentir fácilmente los golpes colaterales de la adicción de la persona. Entonces generalmente las adicciones nunca quedan secretas, porque comienzan a haber conductas anormales en la persona, se está saliendo de lo normal, como eso que tú dices, la pérdida del sueño, hay gente que deja de comer, hay gente que comienza a haber una cantidad de efectos que son muy evidentes. Ya la persona está entrando en un estado fuera de lo normal. Otro aspecto que también es muy importante, Mónica, ese es el aislamiento. El adicto comienza cada vez en su esclavitud a vivir en un círculo más estrecho, más solitario, ¿sí? Porque generalmente las adicciones son vergonzosas, o sea, siempre están asociadas a pecados o a conductas negativas, que no solo los cristianos las identificamos. El drogadicto cada vez va a ser más aislado de su familia, y tal vez ese círculo estrecho va a ser las personas que hacen lo mismo que él. Pero la adicción siempre, generalmente, termina aislándonos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. Comienza a llevarme a un círculo muy solitario, muy triste, muy vergonzoso y con muchas consecuencias. Otra característica de las adicciones o del adicto es que él va a sufrir cambios drásticos como persona, tanto en su
parte emocional, en su conducta y en algún tipo de adicciones en su apariencia. No todas, pero sí va a haber un efecto significativo en los estados de ánimo de la persona, en la manera como se relaciona con los demás, en su conducta, su apariencia. O sea, el adicto con el tiempo comienza a dar fuertes expresiones de cambios significativos en todo su ser. Y pues lo último, especialmente en algún tipo de adicciones, drogadicción, prostitución, la persona se va a deteriorar fuertemente en su salud, ¿no? La adicción siempre trae daños drásticos, enfermedades, indigencia, delincuencia, delitos. O sea, es un círculo donde la persona cada vez se está cerrando a una situación más autodestructiva, ¿no? Entonces, pues, dependiendo de la adicción podríamos enfocarnos, pero en general eso es una tendencia que vamos a ver en casi todas las personas que están cayendo en algún tipo de adicción. Que sea el momento, lo que decíamos inicialmente, y un saludo muy especial a todos los que se están vinculando a esta emisión número 16, donde estamos hablando acerca de las adicciones. Y lo que te decía, volvamos al inicio, donde esto nos tiene que servir de alarmas, porque tú lo estabas diciendo, es como, yo lo veo como ir a un abismo, ¿no? Donde desafortunadamente no es solamente el tema de la adicción, sino muchas consecuencias que puede traer. E inclusive cuando decía que podemos evidenciar en un ambiente tal vez familiar o preguntarle a alguien o que se note el cambio, pero es importante, Pablo, saber qué dice la palabra del Señor respecto a las adicciones. ¿Qué podemos decir de ello? Bueno, Mónica, el término adicción no lo encontramos en las escrituras, ni adictos al sexo, a la comida, a los videojuegos. Son términos como muy etiquetas, se pueden decir, modernas que nosotros usamos para referirnos a cierto tipo de conductas autodestructivas. Pero la Biblia en su lenguaje sí nos habla de ciertos asuntos que se relacionan mucho con este tema. Y tal vez una de las palabras que a mí me llama mucho la atención cuando hablamos de adicciones, que se usa desde el Antiguo Testamento, claro, con una connotación más religiosa, pero que definitivamente en su enseñanza es muy acertada en lo que estamos hablando, es la idolatría. La idolatría, porque bueno, antiguamente la idolatría tenía que ver con una religión falsa, con ídolos, con imágenes, pero la adoración a ciertas cosas y ese apego o esa obsesión o esa obstinación hacia algo que es destructivo es como un tipo de idolatría espiritual. Entonces el hombre de por sí tiene la tendencia a aferrarse o a pegarse a algo, ¿sí? Algo que él comienza a amar, algo por lo que él comienza a satisfacerse, algo que comienza a atrapar su corazón. La Biblia llama eso idolatría. Ahora, en nuestros días, según el tema que estamos tratando, hay cosas que al hombre le producen placer y que el hombre se entrega a ellas, ¿sí? Por ejemplo, Pablo, hablando de las mujeres ahí en 1 Timoteo 5:6, dice que algunas se entregaron a los placeres y viviendo están muertas. Quiere decir un tipo de mujer que se entregó a un tipo de vida, a un tipo de pecados que las atraparon y que eso las está llevando a una situación de muerte espiritual. Entonces la adicción en el ser humano tiene una raíz, Mónica, que es bien importante entenderla a la luz de la palabra, y es que el hombre es por naturaleza egoísta y él desea más que nada la satisfacción propia, ¿sí? Y es ahí donde el hombre, cuando encuentra algo que lo satisface, algo que le produce placer, él se entrega sin ningún tipo de restricciones. Ahí es donde la palabra idolatría a adicción son muy simultáneas. Entonces,
las adicciones que experimenta el hombre son un reflejo directo al egocentrismo del hombre y esa ambición del hombre de complacerse. Tanto que sin darse cuenta, él entra a una serie de placeres muy destructivos, muy engañosos, muy seductores, pero a la vez esclavizantes. Y sin darse cuenta, él comienza a deleitarse en eso y eso termina siendo su prisión, Sí, su señor. cárcel, sus cadenas. Entonces la Biblia condena esa búsqueda del hombre del placer cuando el hombre sacrifica pues a Dios, los mandamientos de Dios y cuando el hombre sacrifica aún su propio bienestar. Y es que Pablo, por ejemplo, decía que en los últimos tiempos, que van a ser tiempos muy difíciles, los hombres serían más amadores de los deleites Sí, que señor. de Dios. Entonces vivimos una época donde definitivamente hay una gran cantidad de placeres puestos en la mesa, fáciles de adquirir, que para nosotros son muy atractivos. Y podríamos decir, nos gustan. ¿Y por qué nos gustan? Porque nos generan placer. Hasta nuestro cuerpo químicamente Claro. disfruta eso. El problema es que esos placeres, sin tomarlos en las debidas restricciones que Dios da, en los debidos mandamientos que Dios da, el hombre termina siendo esclavo. Porque fue Dios el que nos hizo con la posibilidad de sentir, de disfrutar. El problema es cuando nosotros colocamos eso en el centro. Claro. Amamos eso, adoramos eso y vivimos para eso. Por eso también, Mónica, el mensaje de Jesús para su generación era un mensaje muy particular, porque el mensaje de Jesús para ellos era: si alguno de ustedes quiere seguirme, usted tiene que negarse a sí mismo. Sí, señor. Porque nosotros somos profundamente egocéntricos. O sea, si nosotros pudiéramos satisfacernos a nosotros mismos, seguramente no nos importaría nada más, ni nadie más. Por eso Jesús, cuando les dice a las personas, ¿quieren venir a mí? Ustedes tienen que negarse a ustedes mismos, tienen que negarse a lo que aman, tienen que negarse a aquello que está en el centro de su vida. Ahora, ese mandamiento de Jesús no es malo, porque Él sabe que cuando eso ocupa el centro de nuestro corazón, el centro de nuestros deseos, el centro de nuestros pensamientos, esos asuntos son muy destructivos. Entonces, como alguien decía, una mujer decía, Damaris Carbaut, ella decía la siguiente frase que me llamó mucho la atención, Mónica. Ella decía: Dios no me salvó de las drogas ni del alcohol. Dios me salvó de mi egoísmo. De mí Entonces, el adicto generalmente es una persona egoísta que buscó o que busca en una sustancia o en una práctica complacerse a sí mismo. No importando lo que Dios dice, no importando lo que Dios manda y no importando ni siquiera su propio bienestar. Mira qué contradicción. Buscamos un placer, una satisfacción que a la larga me va a destruir. Me hace daño. Me hace daño, me esclaviza, me enferma, me lleva en un círculo vicioso, sin fin y triste. Entonces, pues la palabra sí habla bastante de esa tendencia del hombre, una tendencia real, una tendencia común, una tendencia seductora, que cuando los hombres no se dan cuenta, cada vez se sumergen en unos asuntos que levantan una muralla y una separación entre Dios y el hombre y que están destinando al hombre a una condenación eterna. Entonces el asunto es muy tremendo, ¿no? Claro. Ya viéndolo desde la perspectiva de la palabra de Dios. Y sobre todo, Pablo, porque, bueno, ya tenemos la perspectiva de la palabra, porque eso es importante, saber qué dice el Señor respecto a ello y ya lo vimos. Y así como hay en este momento y se siguen vinculando más personas, Pablo, quisiera preguntarte a ti, a esta persona que está allí conectada, que inclusive me escribieron antes de conectarnos y dijeron, vamos a estar en familia por esta persona. Así me lo dijeron muy específicamente. ¿Qué palabras habría en este momento para esas personas que dicen, soy yo o tengo un familiar cautivo en esta adicción?
tengo a alguien, tengo un amigo, tengo un familiar o inclusive alguna persona que esté viendo en este momento que se sienta así, cautivo. ¿Qué le podemos decir a esa persona? Bueno, Mónica, hay un pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18, que es el primer discurso público del Señor Jesús. O sea, el primer mensaje que oyeron las personas del Señor Jesús en una sinagoga es el siguiente, que es una cita del profeta Isaías y que es muy interesante en relación a lo que estamos hablando. Él dice ahí: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí en el verso 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta escritura, Mónica, es una profecía acerca del ministerio mesiánico de nuestro Señor Jesús. Y es muy interesante que el ministerio del Señor Jesús era venir a hablarle las buenas noticias a los pobres, a sanar a los que tenían los corazones quebrantados y a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. La hija de Billy Graham, leyendo este pasaje, ella decía: esos son los divorciados, los adictos, los endeudados, los hombres con muchísimos problemas, quebrantos, y también los hombres prisioneros. Y hoy estamos hablando de adicciones, sí, y una de las características de las adicciones son que son una prisión, son una esclavitud, son un yugo. Y sabes, Mónica, que cuando comienza uno a consultar y a escuchar muchos testimonios de personas que fueron adictos a la pornografía, adictos a la droga, a la cocaína, adictos a los videojuegos, a las apuestas, cuando uno comienza a escuchar muchos adictos, aunque algunos tuvieron procesos, entraron a centros de rehabilitación, algunos, bueno, su familia los ayudó, generalmente la mayoría de las personas que han tenido una recuperación plena y total de su adicción atribuyen al nombre del Señor Jesús su libertad. Así es. Y eso que Jesús dijo en aquel día se ha cumplido. Nosotros podríamos decirlo también por experiencia. El Evangelio del Señor Jesucristo es profundamente libertador. Él viene a liberarnos de nuestros pecados, Él viene a liberarnos de nuestras cadenas, Él viene a liberarnos de todos aquellos hábitos pecaminosos, destructivos que nosotros teníamos. El mismo Señor Jesús dijo un día que si Él nos libertare, seríamos verdaderamente libres. Entonces yo podría decirle a todo el que nos escucha, no importa la adicción que tenga, ¿sí? Sea el alcohol, sea la droga, sea el sexo, sea la comida, cualquier tipo de adicción que la persona tenga, que si ella escucha las buenas nuevas del Evangelio, que son una persona, es nuestro Señor Jesús, que si ella atiende claramente a las palabras del Señor Jesús y a la obra que Jesús hizo para salvar a los pecadores y se somete a esa forma de doctrina, cree de todo corazón, se humilla delante de Dios, Jesús prometió darle libertad. Jesús prometió darnos un nuevo corazón. Jesús prometió enviar su Espíritu Santo. Jesús prometió poner una nueva mente, unos nuevos pensamientos, unos nuevos deseos, unas nuevas inclinaciones. Y sobre todo Jesús prometió liberarnos de esas prisiones que nos tienen esclavos, liberarnos de esos yugos que nos destruyen, liberarnos de toda esa condición autodestructiva que nosotros tendríamos. Entonces, si yo le pudiera decir a las personas que nos están viendo y oyendo, yo les diría: vuélvanse sinceramente y con todo su corazón a Jesús. Ahora, no a cualquier Jesús, sino al Jesús de la Biblia, a Jesús el Salvador, al Jesús que describen los evangelios, a las palabras de ese Jesús, porque Él también dijo a los que habían creído en Él que si ellos perseveraban en su palabra, conocerían la verdad y la verdad los haría libres. O sea, seguir a Jesús no es solo ser religioso.
No es solo el domingo asistir a una misa. Repetir. ¿Sí? No es solo decir, sí, yo creo. No. Él decía que si realmente creemos en Él, debemos hacernos discípulos de Él, seguidores de Él, que le estemos buscando regularmente, personas que atesoremos su palabra en nuestro corazón, que meditemos en ella, que creamos en ese mensaje, porque ese mensaje tiene el poder, Mónica, de cambiar totalmente nuestra vida, nuestro corazón, cambiar todo nuestro ambiente familiar, cambiar nuestro futuro, no solo presente, sino eterno. Entonces la clave de la libertad y de la salvación de los hombres se encuentra solo en Jesucristo. Los demás son analgésicos, momentáneos, temporales, superficiales, que no pueden cambiar realmente la necesidad, el vacío que los hombres tienen. Y definitivamente esa es la salvación y esa es la condenación, Mónica, porque Dios sabía nuestra condición. Y Él envió a su Hijo. Y dice la palabra que la luz vino al mundo. Nosotros tenemos la luz en Cristo, en su palabra, en la iglesia que predica a Cristo fielmente. Solo que dice la palabra que los hombres amaron más las tinieblas. Ahí es donde muchos no van a poder ser libres de las tinieblas cuando ellos aman más sus tinieblas, su pecado, sus obras malas que la luz. Porque es curioso, Mónica, que el hombre a veces impío, incrédulo, uno le dice, mira, acércate a Jesús. Y la persona le responde, no, yo no me acerco a Jesús porque es que yo no quiero dejar la botella. Yo no quiero dejar esta mujer. O yo no... Ella sabe. Ella sabe que estas obras son malas, que son pecaminosas, que si se acerca a Jesús eso va a tener que salir de su vida. Y lo tremendo que nos decía el mismo Señor Jesús es que hay gente que aborrece la luz y escoge las tinieblas. Escoge seguir en sus vicios, escoge seguir en sus pecados, escoge seguir lo destructivo antes de escoger la vida, la luz, la salvación. Y eso es como si tú te encontraras con un adicto en la calle que ya está viviendo en la indigencia y tú le dijeras, mira, tengo una persona que quiere darte $1.000.000 para que salgas de esa vida, te ofrece un futuro muchísimo mejor que lo que tú estás viviendo ahí. Claro. Y la persona diga, no, yo no necesito ese $1.000.000, yo aquí estoy bien con mi pipa, con mi cartón, Bueno, Jesús, su evangelio y su amor y sus promesas son mucho más que $millones. Así es. Y lastimosamente los hombres en su indigencia pecaminosa prefieren seguir viviendo revolcados en la suciedad, en la adicción, en el pecado, antes que abrir su corazón y humillarse delante del evangelio y la obra de Jesucristo. Pero si quisiera decirles algo a ellos es busque a Jesucristo. Búsquelo verdaderamente porque Él es nuestro libertador. Él es el único que nos puede librar de las cadenas, de las muchas adicciones que vivimos como hombres. Palabras preciosas de libertad, ¿no? Que es necesario que hoy las personas escuchen también y que nosotros también tengamos para decirles a más personas. Inclusive, Pablo, en la franja de preguntas, ya hay varias preguntas similares en esa área de la que estabas diciendo, ¿por qué no sale? Ya ahora lo vamos a socializar, lo que nos hablaron detrás de cámara haciendo estas preguntas, y aprovecho este espacio para decirle a todos nuestros oyentes, este espacio va de 7:30 a 8:30 y en la última parte resolvemos las preguntas, ¿no?, de nuestros oyentes. Así que les invitamos por favor a que vayan planteando sus preguntas en el chat, que esperamos poder resolverlas todas al final de esta emisión. Pablo, hablamos en un comienzo que tal vez la mirada del cristiano puede ser diferente. Tal vez equivocadamente dicen ellos, los que están sujetos a esta esclavitud, a esta adicción, y no se toma como parte de los cristianos. Yo te iba a preguntar, ¿los cristianos deberíamos tener cuidado con estas adicciones? ¿Qué tan peligroso, qué tan cerca están las adicciones en los cristianos? Mónica, están muy cerca de dos maneras.
Por un lado, el hecho de que seamos cristianos no anula la naturaleza que está en nuestro cuerpo, Claro. que tiene su inclinación hacia el pecado, una naturaleza pecaminosa. Por otro lado, vivimos en un mundo muy hostil y muy tentador. Entonces el creyente, si él no vigila, si él no vela, él puede quedar preso de ciertas cosas que el mismo Señor vino a hacernos libres. Por ejemplo, Pablo hablándole a los Corintios, ahí en primera a los Corintios capítulo 10, verso 23, Pablo usa una frase que ya le había dicho en su carta, que es muy interesante a una iglesia que está en una sociedad muy corrupta. La sociedad de los Corintios de aquellos días, Mónica, era profundamente corrupta, tanto en el aspecto moral, en el aspecto sexual, en cuanto a una cantidad de prácticas muy, muy aberrantes. Y era tanto que una persona muy pecadora en aquellos días, que tenía una práctica muy grosera del pecado, se le decía que era alguien que estaba corintiarizando. O sea, era una ciudad que se caracterizaba por el pecado. Y a cristianos en un ambiente así, Pablo les dice lo siguiente, dice, todo me es lícito, Claro. pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todos los corintios tenían una manera de hablar así, Mónica. Si Dios me dio el cuerpo, entonces es para que yo lo use para lo que yo quiera, todo me es lícito. Ellos decían, por ejemplo, si Dios me dio la capacidad de comer, entonces yo puedo comerme todo lo que quiera. Sí. Pero de la misma manera decían, si Dios me dio la capacidad de disfrutar el placer sexual, entonces yo puedo hacer todo lo que quiera. Todos los excesos. Entonces ellos tenían un dicho, todo me es lícito. Entonces Pablo toma el dicho de la cultura que ellos tenían y le pone restricciones. Claro. Sí, todo te es lícito, pero no todo conviene. Y sabes que el verso anterior, Mónica, hay una frase donde Pablo dice en el verso 20, dice que hay cosas que los gentiles sacrifican y a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. Y después dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, Pablo entiende que los corintios vivían en una sociedad muy corrupta, donde había una realidad espiritual muy demoníaca. Aquí ya salimos de ese plano natural de decir que solo la dopamina en mi cerebro. No, hay cosas que nosotros sabemos que tienen un trasfondo espiritual maligno. Nosotros sabemos que el diablo es real, los demonios son reales. Y ellos, como dice aquí Pablo, ponen una mesa delante de los hombres. Pablo dice, no participen de cosas que vienen con un trasfondo tan maligno. Y ahí viene la idea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces vivimos en un mundo, Mónica, donde hay unas tentaciones, pero que son de trasfondo demoníaco. Yo podría decirle, Mónica, de verdad, cuando uno comienza a mirar esto, cómo las personas terminan esclavas, cómo las personas tienden a tener un efecto tan negativo en su vida moral y espiritual. Uno, por ejemplo, piensa que la pornografía se origina en el corazón del mismo infierno, como algún tipo de drogas. Fueron producidas por el diablo mismo con el propósito de matar, robar y destruir. Así es. Entonces, hay una cantidad de cosas en el mundo que están tan asequibles, tan a la mano, pero que son profundamente malignas y no me convienen. Entonces yo como creyente debo ser muy sabio, porque hay cosas que, aunque me son lícitas en el sentido de que están a la mano, que la sociedad prueba, promueve, seguramente como cristiano no me va a edificar, al contrario, me van a esclavizar. Entonces, la libertad cristiana, porque definitivamente somos libres, pero no somos libres para caer en esclavitud. Sí, somos libres para vencer ese tipo de esclavitud que tenemos alrededor. Y Pablo ya anteriormente, yo te decía que él había dicho la misma frase,
Pero él decía así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, aún en lo lícito, digamos, hay cosas que son lícitas, que Dios las dio. La vez pasada hablábamos del sexo. Dios fue el que creó el sexo. Sí. Pero yo no me voy a dejar dominar de él de tal manera que yo comience a una práctica obsesiva, pecaminosa y fuera de los límites que Dios estableció. Bien. Hasta la comida, Mónica. La comida Dios nos la dio. Es una bendición. Pero yo no debería dejarme ni siquiera de dominar de las cosas que son lícitas. Sí, Señor. Porque una adicción es cuando algo que hasta es bueno comienza a tomar un lugar desmedido en mi corazón, comienza a llevarme a un estado de esclavitud terrible. Entonces, el cristiano tiene libertad, pero él debe ser muy cuidadoso, porque esa libertad que Dios nos dio fue para agradarle, para hacer su voluntad, así para servirle. Y vivimos en un mundo muy oscuro. Hay cosas que parecen entretenimiento, ¿sí? Pero usted se da cuenta que es un entretenimiento que tiene como unas cadenas y termina subyugando a las personas, esclavizándolas. Mira, hoy en día tú te encuentras noticias de joven en Japón muere. Llevaba 3 días jugando videojuegos y no durmió y se murió. Sí, Señor. Sí, uno dice, bueno, es que hay cosas que tienen la tendencia a dominarnos. Y nosotros como cristianos, uno de los tal vez atributos más gloriosos de la vida cristiana se llama dominio propio. Qué bello. O sea, es ese control que ejerce el Espíritu Santo en la voluntad del creyente, de tal manera que el creyente tiene control de sí mismo y no lo controla nada, ¿sí? Lo único que lo debe controlar es querer hacer la voluntad de Dios. Y todo lo que quiera esclavizarnos, someternos, subyugarnos y llevarnos a una tipo de práctica, actividad o asunto pecaminosos debe ser evitado. Entonces el cristiano sí debe tener como unos límites, porque fácilmente él puede caer presa de las tentaciones de nuestros días, de las prácticas que vemos en el mundo de nuestro tiempo. Pablo, yo tomo ese ejemplo que tú dijiste del joven en Japón, de este joven jugando, y se me vino a la mente una noticia donde veía a la mamá cuchareándole la comida al joven porque no puede desprender sus manos del videojuego. ¿Y esto a qué me lleva? Porque tal vez por necedad también, por ser complacientes, porque amamos mucho a nuestros hijos, podemos estar errando y no somos conscientes de ello. Entonces quiero preguntarte a ti, nosotros los que somos papás, ¿cómo podemos cuidar a nuestros hijos de caer en este flagelo, en algún tipo de adicción, como el ejemplo que te estaba dando? Sí, sabes que hoy en día estamos viendo una serie de problemáticas, especialmente en los niños que no se veían antes. Ansiedad, depresión, suicidio. Y eso muchas veces ligado a tipo de vidas ya a temprana edad, de adicciones y una serie de problemas emocionales que no se veían antes. Claro. Entonces es muy importante esa pregunta, Mónica, porque nosotros tenemos una responsabilidad de educar y criar a nuestros hijos de tal manera que ellos puedan vivir una vida buena, una vida santa, una vida agradable al Señor. Y hace poco estaba reflexionando en una serie de enseñanzas que dio Sugar Michelin de cómo criar a nuestros hijos, y él habla como en 4 enseñanzas sobre el dominio propio, especialmente en la crianza de los hijos. Y él decía algo que es muy cierto, Mónica, y que es una de las cosas que más tal vez nosotros debemos poner atención en nuestra crianza de nuestros hijos. Y es la necesidad de formar en ellos autogobierno o templanza. Eso, doctrinalmente, la templanza es esa moderación que pone límites a los placeres y procura el equilibrio. Eso es templanza. Entonces yo debo criar a mi hijo para que él no sea gobernado por sus deseos, por sus instintos, por sus placeres, sino él se gobierne a sí mismo. Entonces,
se ha estudiado y ha llegado a la conclusión que las etapas de formación en la vida de una persona, especialmente su niñez, es fundamental en esto, ¿sí? Cuando yo crío un hijo y comienzo a enseñarle, a corregirle y a limitarle en ciertas áreas, eso va a ser una bendición para él. Porque eso va a comenzar a formar en él dominio propio o templanza, tener control sobre ellos mismos, moderación. Y a veces los hermanos le preguntan, bueno hermano, pero ¿cómo se hace esto? Otra pregunta que hicieron también. Es una pregunta importante, pero ¿cómo hago esto? Y el hermano comienza a enseñar. Súguele en esa parte, tiene una serie de 30 y algo enseñanzas que a los que están escuchando se las recomiendo seguir. Pero en él esa parte de autogobierno, él comienza diciendo que entre más rápido mejor, y siempre uno sabe que en crianza de hijos es así, pero él comienza a decir, bueno, mira, cosas como a qué horas duermen, cuánto comen, cuánto juegan, qué desean hacer, son trascendentales para la vida de un muchacho. O sea, si usted comienza a dejar que ese niño duerma cuando él quiere, claro, coma lo que él quiere, sí, señores, vea la televisión que él quiere sin ponerle límites, en ese momento el problema es la comida y la televisión. Cuando él crezca van a ser los videojuegos, más adelante las malas amistades y después la droga. Si no tenía tendencia a la droga, de pronto, como es una persona que no se le ha puesto límites, el placer sexual. Entonces es muy importante tratar con la ansiedad, el estrés, los caprichos de aquellos niños, porque cuando eso no se trata, no se le pone límites, sino usted lo deja a sus propios deseos, usted está criando un pequeño adicto, un adicto que si usted no le da eso, él va a llorar, él se va a botar al piso, él le va a pegar una patada. Un adicto que si usted no complace lo que él es, le va a querer pegar, lo insulta. Es que eso uno ve en los niños. Eso es. Entonces, ese chico que no tiene límites, que nunca fue corregido, que nunca fue enseñado, él en su carácter desenfrenado, en su carácter no controlado, él tiene todo el perfil de lo que tiene un adicto. Claro que sí. Egocéntrico, complaciente, no admite límites, o sea, él vive para complacerse. Entonces ahí los papás son vitales, Mónica. Claro que sí. Vitales en ese trabajo de poner límites, vitales en ese trabajo de no complacer a la persona, en ese trabajo de, no es que no lo amen, es por amor al niño que se debe enseñar que el mundo no gira en torno a él, no gira en torno a sus deseos, no gira en torno a sus caprichos, no gira en torno a sus pataletas, sino que el mundo real es un mundo que gira primero en torno a Dios, en torno a Cristo, en torno a su palabra. Y que si Dios nos diera todos nuestros caprichos, todos nuestros deseos, estaríamos perdidos. ¿Sí? Sí, señor. Entonces los papás ahí, a veces prácticas tan saludables como enseñarle que él tiene que comer lo que sea, que él tiene que guardar silencio, que él tiene que respetar, que hay cosas que no se le van a dar. Así es. ¿Sí? Que hay un asunto de obediencia, recompensa, que también hay castigos. Sí, señor. Que los que gobiernan son los papás, que los que ponen los límites, enseñan son los papás, no ellos. Eso es tan saludable para el niño, Mónica. Esos niños que crecen en un ambiente amoroso, sí, en un ambiente de protección y en un ambiente de instrucción, son niños muy tranquilos, muy obedientes y muy que se pueden gobernar a sí mismos. Sí, señor. Ahora, claro que más adelante ellos van a tener que convertirse, que venir el evangelio a sus vidas, pero tú notas, Mónica, la diferencia de un chico criado con límites, con restricciones, en un ambiente de disciplina amorosa, a un chico que se le dio lo que quiso. Sí, señor. Mira, el caso, mi esposa un día en su trabajo me decía, llegó un niño con un aparatico de videojuego y la mamá se lo quitó. Tremendo. El niño tenía 8 años. Amor, como si se hubiera endemoniado. Como si se hubiera endemoniado.
A los 8 años es los videojuegos, a los 15 años ¿qué va a hacer? Claro que sí. Entonces, definitivamente los papás tienen un trabajo muy importante. Otra cosa, Mónica, que los papás también tienen que considerar muy seriamente con sus hijos, y era algo que mencionábamos ahora, son esos estereotipos de la cultura moderna que vienen a nuestras vidas. Nosotros vivimos en una sociedad llena de adicciones, y esas adicciones se venden como algo inocente, algo normal y algo fácil de adquirir, ¿sí? El consumo del cigarrillo, el consumo del alcohol, el consumo de la pornografía, el consumo de la droga para nuestra sociedad hoy es normal, ¿sí? Tanto, Mónica, que yo me quedo impresionado cada vez que pongo una película para jóvenes, y yo llevo meses que cuando coloca, siempre hay una escena de consumo de marihuana en esas películas. Sí, señor. O sea, parece que es muy, muy sutil, muy gracioso, pero hay un esfuerzo en promover este tipo de prácticas. Y nosotros cada vez más, a través de la cultura, del entretenimiento, del cine, estamos viendo cómo eso se le muestra a nuestros hijos como normal. Porque es la chica bonita, la protagonista la que la está fumando. Porque es el chico universitario importante el que está viendo la pornografía. O sea, se nos vende en nuestros días esto como algo inofensivo, y no lo es. Sí, señor. Porque tú ves la chica consumiendo droga ahí en la película y parece muy tierna, muy bonita, muy hasta estudiada, profesional. Pero la realidad es que los chicos que cogen la marihuana temprana fácilmente pasan a otra droga más fuerte y fácilmente terminan en un tipo de vida muy lamentable. Lo mismo el muchacho que coge la pornografía. Si la coge temprana, fácilmente casi todos los violadores y asesinos de nuestros días de tipo sexual eran consumidores a temprana edad de eso. O sea, no es algo inocente. Piensa, por ejemplo, Mónica, en la música. Hay géneros de música donde el consumo de drogas, el sexo ilícito, es lo que hablan. Eso ya no es música, es basura. Eso es. Tú lo comienzas a escuchar y la manera como se habla de la mujer, la manera como se habla. O sea, es tan oscuro, tan pecaminoso, que si mi hijo o mi hija comienza a ser introducido, influenciado por ese tipo de música, pues estas adicciones no le van a parecer malas. Claro. Los videos de música, hay géneros que todos los videos de música aparecen consumiendo droga. Eso iba a decir yo, la producción audiovisual, esas imágenes tienen que ir así, esa expresión. El todo. Humo, todo, o sea, claro. Todo se creó una cultura, como decimos, donde las adicciones ya no son algo catalogado como malo. Es correcto. Y triste porque es esa misma sociedad que promueve esto, sufre las consecuencias de estas adicciones, ¿sí? La droga, bueno, todos los males que giran alrededor, todas las tristes historias, hasta alguien decía en una discusión sobre la legalización de la marihuana, ¿cómo van a decir que la marihuana no es mala? Si usted hace una estadística de cifras, el 99% de las personas que cometen algún tipo de delito son consumidoras de marihuana. Sí, señor. O sea, usted no puede negar que eso está asociado a un mal que nos aqueja, como es la delincuencia en nuestra sociedad. Pero se nos ha vendido tanto que los jóvenes de nuestra sociedad ya no piensan que es malo. Claro. Ahí es donde digo que los padres no solo tienen que instruir, sino ellos tienen que ser muy protectores y vigilar, porque estamos en un mundo donde dice la palabra: no os conforméis a este mundo, porque el mundo nos quiere dar su forma. Sí, así sino es. que la palabra dice, sino que sean transformados por medio de la renovación del entendimiento. Necesitamos entender la palabra, porque vivimos en un mundo que va a venir a darle forma a mis hijos, a mis hijas. Señor. Le vende una cantidad de cosas falsas, mentirosas. Y yo tengo que estar ahí para advertir a mi hijo, enseñar a mi hijo, velar por el alma de mi hijo,
porque el mundo es muy agresivo en sus tentaciones, Claro. muy sutil y está trayendo muchas consecuencias en la vida de la juventud, en la vida de la niñez. Es una sociedad que las estadísticas, por ejemplo, de suicidio de menores Claro. no existían hace años, Sí, Mónica. señor. Porque cada vez estamos bajando Eso más es. el estándar moral, nos estamos volviendo una sociedad más libertina, más promiscua, más insensata en estas áreas, estamos sufriendo unas consecuencias terribles. Entonces, hay muchas cosas que le podríamos decir más a los padres, pero creo que esas dos son fundamentales. Y solamente fueron dos las que mencionamos. Y te comento, Pablo, que en esta última pregunta interactuaron los oyentes, estuvieron de acuerdo. Y es porque yo creo que tocan lo más importante para nosotros y es eso, nuestros hijos. Y sobre todo también ver esa diferencia de las antiguas generaciones, cómo nos instruyeron, ¿no? Cómo nos instruían y cómo lo estamos haciendo nosotros. Es como si quisiéramos ser muy amigables, que los niños estén felices con nosotros y no estamos hablando de felicidad, estamos hablando de instruir y eso es un llamado importante. Por ejemplo, Marta Urrego, hablando de que tú decías que la cultura y los estereotipos que venden, dice la música, los tatuajes, la moda y tantas cosas más. Nos comparte también Marta. Sí, definitivamente tenemos que concientizarnos que lo que el mundo nos ofrece es un engaño. Por supuesto. Es un engaño sutil y que de pronto ya nosotros como adultos, como creyentes, eso no tiene tanto efecto en nuestra mente, pero el mundo viene es por nuestros hijos, como alguien Claro decía. que sí. Entonces es muy importante, no solo nuestros hijos, los jóvenes de la iglesia, las nuevas familias que se están levantando, entender la dinámica espiritual que estamos viviendo en nuestros días, que es diferente. Cada vez los tiempos son más peligrosos, cada vez los días son más malos. Y entender estas cosas nos va a llevar, primero que todo, a la oración. A la oración. Necesitamos orar por nosotros, por nuestras casas, por nuestros hijos, por los jóvenes creyentes. Y necesitamos también prepararnos por la palabra. Sí, Señor. Para dar respuesta, una respuesta sólida, firme, ante los muchos ataques que están viniendo contra el alma de nosotros y el alma de nuestros hijos. Muchas gracias, Pablo. Son las 8:25 de la noche. Vamos a entrar a esta franja de preguntas y respuestas, Pablo, las que nos han hecho por interno, y es el momento también de leerlos a ustedes. De esta manera vamos con un breve receso, unos minutos, no se desconecten y por favor, por el contrario, compartan, porque es tiempo también de interactuar con ustedes. Volvemos en unos minutos. Volvemos en este importante programa Radio Noches de Esperanza con este tema de las adicciones. Hemos recibido preguntas y también muchos comentarios. Aprovechamos para saludar a todas las personas que están allí conectados. Nubia, Carolina, Alberto, a Dulce desde México, que ya siempre también nos sintoniza y nos saluda. Allí Luz Nasli, Oscar, Lady y todas las personas que están conectadas, un especial saludo. Así que Pablo, voy a empezar a compartir las preguntas. Me decían por WhatsApp que han intentado ayudar a un familiar que se encuentra adicto a drogas y que ya han gastado mucho dinero y que han entrado a diferentes centros de rehabilitación, pero que cada vez que sale vuelve a lo mismo. Ellos no saben qué hacer como familia, lo sacan de la casa, vuelven a buscar otra nueva opción, tienen que seguir con él pacientemente. ¿Cuál es la postura de la familia hacia el adicto? Bueno, esa es una pregunta muy neurálgica porque cuando tratamos casos hay casos de casos, ¿no? Generalmente el adicto a las drogas, especialmente a algún tipo de drogas, para él poder salir, no es suficiente la ayuda de la familia. La ayuda de la familia es importante y vital a veces en estos procesos, pero requiere también que la persona entienda su condición, vea su necesidad y él quiera ser libre. Tiene que haber algo personal de la persona, de realmente buscar esa libertad para encontrarla. Y generalmente entramos en casos como los que mencionábamos al comienzo, Mónica, donde la persona, aún yendo a centros de rehabilitación, aún yendo a tratamiento, no quiere ser libre. Así es. En su corazón no quiere dejar esa práctica, ese vicio. Y ahí sí
Y es más, hay muchos lugares, Mónica, que lo primero que te van a preguntar es, ¿él quiere salir de esto? Si él no quiere, no lo traigas. Porque gran parte del proceso de rehabilitación va a tener que ver mucho con el deseo de la persona sincero de salir de esto. Entonces, nosotros podríamos decir que el Evangelio es poderoso para salvación a los que creen, no a todos. ¿Por qué? Porque Dios no usurpa la responsabilidad moral de su criatura. Entonces, ese a los que creen también puede decir a los que quieren o a los que obedecen, claro que sí, a los que anhelan. Entonces, se requiere que la voluntad de la persona sufra ese cambio, ese deseo por salir. Si no, tristemente la familia va a encontrarse en un círculo muy difícil. Por supuesto. Un círculo que agobia mucho, que trae mucha frustración, mucha decepción. Y llega un punto donde estas personas terminan aburriendo a su familia, a tal punto que la familia determina dejarlos solos en su lucha. Entonces, hay un caso en el Antiguo Testamento donde dice que cuando los padres tenían un hijo perezoso y borracho, ellos tenían que hablar con él, después tenían que disciplinarlo. Si él no obedecía y no respetaba, ellos tenían que llevarlo ante las autoridades de la ciudad y decir, este hijo borracho y perezoso no nos obedece, nosotros ya no nos hacemos parte de esa responsabilidad, y lo entregaban al juicio social. Entonces llega un punto donde la familia cumple una función, tiene una responsabilidad. Sí, señor. Pero eso tiene un límite. ¿Sí? Por la experiencia uno sabe que eso siempre va a tener un límite. Cuando ya la persona se le ha dado muchas oportunidades, ha sido irreverente, termina robándolos, termina decepcionándolos, va a llegar un punto que lo más saludable para la familia es dejarlos solos. Inclusive a la familia no desfallezca en oración. Alguna vez lo hablábamos, no suelte sus hijos de oración y que el Señor tenga misericordia de él, también de la familia, ¿no? Sí, solo que sí, no lo suelte en oración. Si él tiene ese deseo de volver, que lo puedan ayudar, pero llega un punto donde eso se vuelve algo muy destructivo para la familia. Entonces, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Oscar Muñoz dice amén por estas enseñanzas tan necesarias. Muchas gracias también a Oscar y a los que han comentado. Y Pablo, la última pregunta la hizo una mamita en un colegio, de una mamá de una niña de grado sexto, donde dijo, creo que mi hija tiene adicción al celular, se lo quiero quitar, pero no sé si sea lo mejor. Así fue. Sí, Jesús dijo un día, si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sería que lo quitaras y no entraras ciego al infierno, que entrar ciego al cielo y no a la condenación con los dos ojos. Y lo mismo dijo de las manos. Entonces, algo que nosotros debemos saber es que en el caso de nuestros hijos, no existe algún muchacho en la historia que haya muerto porque no tenga celular. ¿Sí? Y si yo veo que eso le está causando un mal emocional, mental a mi hijo, yo en la sabiduría, en la gracia de Dios, cortar con ese asunto. Sea un videojuego, sea un celular, sea acceso a internet. Si yo veo que eso está destruyendo la vida de mi hijo, yo tengo que cortar. Ahora, los padres tienen que tener sabiduría y amor para hacerlo, y ellos van a tener no solo que quitar. No siempre da el ejemplo cuando habla a los papás, no es solo quitar, sino hay que quitar y colocar. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le voy a quitar, por ejemplo, a mi hijo la televisión porque está haciendo mal, el internet porque está haciendo mal, yo tengo que llenar sus tiempos con otras cosas. Sea trabajo, sea un hobby, sea algo que lo edifique, sea algo que lo ayude. Entonces Dios quita y pone, ¿sí? Quita lo malo, lo perjudicial y pone cosas buenas. Entonces nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos muchas otras cosas. Hábitos que son buenos para su vida, hobbies que los enriquecen, que los llenan de cosas importantes en su vida. Cambiar el escenario para ese niño. Exactamente. Entonces, a veces los papás solo ven el aspecto negativo, pero es que nosotros vivimos en una generación de hijos abandonados, donde el papá nunca pasa tiempo con él, la mamá nunca pasa tiempo con ella. Por eso se refugian en los aparatos. Están solos y se vuelve una salida que termina siendo una prisión. No la mejor salida, no la mejor compañía, no el mejor aprovechamiento del tiempo. Entonces ahí los papás no es solo quitar, claro que quitar es
prioritario. Sí. Pero también hay una serie de cosas que ellos van a tener que hacer por amor a sus hijos. Pablo, muchas gracias. 8:34 de la noche. Sé que este programa dio apertura a unos temas importantes también que vamos a tratar, pero inicialmente quiero agradecerte a ti por el tiempo, la dedicación, la enseñanza y siempre por la bonita disposición que tienes para con nosotros y los oyentes de enseñar. Muchas gracias, Pablo. No, Mónica, gracias al Señor, pues como tú dices, aquí hablamos de todo. Sí. Y la idea es que podamos hacer algunos programas muy puntuales. Sería bueno que los que nos están oyendo, los que nos siguen, que nos sugieran algunos temas que les pareciera importante tratar. Para nosotros esto es muy revelador. Tratar estos temas yo creo que son tan importantes tanto para nosotros como para los que nos están oyendo, y esperamos con la gracia de Dios que sea de mucha bendición. También animar a las personas que nos siguen, que busquen nuestros canales de Tesoros Cristianos, que busquen las enseñanzas, los que viven en Bogotá y estén buscando una iglesia donde puedan escuchar la palabra, donde puedan ser instruidos, donde quieran buscar ayuda para sus familias, para sus hijos. Aquí estamos en Ciudad Bolívar, en el barrio Candelaria. Los esperamos con mucho gusto y bueno, con el deseo de poder servir a las personas que nos oyen también. Está bien si compartimos. Hay 2 medios de comunicación, no sé, tú me dirás el alcance de pronto del WhatsApp, pero en el correo radio.esperanza.clasica@gmail.com también nos pueden escribir. No sé si de pronto tengas algún número de WhatsApp o al correo electrónico solamente. Podemos hacerlo al correo electrónico a tesoroscristianos@gmail.com. Ahí nos pueden escribir, contactar. También nuestra página de Tesoros Cristianos, ahí también está la información de nuestras reuniones, que nos escriban. Nuestro deseo es poder servir a Dios en nuestros días y en medio de las personas que Él conoce nuestro camino. Entonces, muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Y allí están los medios de comunicación. De igual manera, invitarles a ustedes todos los jueves de 7:30 a 8:30 de la noche a que se unan a estas transmisiones en vivo y que hagan parte de este programa Radio Noches de Esperanza. Gracias por conectarse con nosotros y nos vemos el próximo jueves.